29. La vergüenza original en la relación entre el hombre y la mujer. 4 de junio del 80 a 8 de junio del 80. Al hablar del nacimiento de la concupiscencia en el hombre, según el libro del Génesis, hemos analizado el significado ordinario de la vergüenza que aparece con el primer pecado. El análisis de la vergüenza a la luz del relato bíblico nos permite comprender todavía más a fondo el significado que tiene para el conjunto de las relaciones interpersonales entre el hombre y la mujer. En el capítulo 3 del Génesis demuestra sin duda alguna que esa vergüenza aparece en la relación recíproca del hombre con la mujer y que esta relación, a causa de la vergüenza misma, sufrió una transformación radical. Y puesto que ella nació en sus corazones juntamente con la concupiscencia del cuerpo, el análisis de la vergüenza originaria nos permite al mismo tiempo examinar en qué relación permanece esta concupiscencia respecto a la comunión de las personas que desde el principio se concedió y asignó como una incumbencia al hombre y a la mujer por el hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, la ulterior etapa del estudio sobre la concupiscencia, que al principio se había manifestado a través de la mujer, según el Génesis 3, es el análisis de la insaciabilidad de la unión, y esto es de la comunión de las personas que debía expresarse también por sus cuerpos, según la propia masculinidad y femineidad específicas. Así pues, sobre todo, esta vergüenza que según la narración bíblica induce al hombre y a la mujer a ocultar recíprocamente los propios cuerpos y en especial su diferenciación sexual confirma que se rompió esa capacidad originaria de comunicarse recíprocamente a sí mismos. ¿De qué habla el Génesis en el 2.25? Porque el cambio radical del significado de la desnudez originaria nos permite suponer transformaciones negativas de toda la relación interpersonal entre el hombre y la mujer, y esa recíproca comunión en la humanidad misma mediante el cuerpo y mediante su masculinidad y femineidad que tenía una resonancia tan fuerte en el pasaje procedente de la narración yahivista en el Génesis 2, versículos 23 al 25, en este momento queda alterada, como si el cuerpo en su masculinidad y femineidad dejase de constituir el insospechable substrato de la comunión de las personas, y como si su función originaria fuera puesta en duda en la conciencia del hombre y de la mujer. Así pues desaparecen la sencillez y la pureza de la experiencia originaria que facilitaba una plenitud singular en la recíproca comunión de ellos mismos. Obviamente, los progenitores no cesaron de comunicarse mutuamente a través del cuerpo y de sus movimientos y de sus gestos y de sus expresiones, pero desapareció la sencilla y directa comunión entre ellos que estaba ligada con la experiencia originaria de la desnudez recíproca. Como de improviso, aparece en sus conciencias un umbral infranqueable que limitaba la originaria donación de sí mismos al otro, confiando plenamente todo lo que constituía la propia identidad y al mismo tiempo la diversidad femenina por un lado y masculina por el otro. La diversidad, o sea, la diferencia del sexo masculino y femenino, fue bruscamente sentida y comprendida como un elemento de recíproca contraposición de personas. Esto lo atestigua la concisa expresión del Génesis 3.7, y vieron que estaban desnudos, y su contexto inmediato. Todo esto forma parte también del análisis de la vergüenza primera. El libro del Génesis no sólo delinea su origen en el ser humano, sino que permite también descubrir sus grados en ambos, en el hombre y en la mujer. El cerrarse de la capacidad de una plena comunión recíproca que se manifestaba como un pudor sexual nos permite entender mejor el valor originario del significado unificante del cuerpo, y en efecto no se puede comprender de otro modo ese respectivo cerrarse, o sea, la vergüenza, sino más bien en la relación con el significado que el cuerpo en su femineidad y masculinidad tenía anteriormente para el hombre en el estado de la inocencia originaria. Ese significado unificante se entiende no sólo en la relación con la unidad que el hombre y la mujer como cónyuges debían constituir, convirtiéndose en una sola carne en el Génesis 2.24 a través del acto conyugal, sino también en la relación con la misma comunión de las personas, que había sido la dimensión propia de la existencia del hombre y de la mujer en el misterio de la creación.
El cuerpo, en su masculinidad y feminidad, constituía el sustrato peculiar de esa comunión personal. El pudor sexual del que se trata el Génesis 3:7 atestigua la pérdida de la certeza originaria de que el cuerpo humano, a través de su masculinidad y feminidad, sea precisamente ese substrato de la comunión de las personas que sencillamente la exprese y que sirva a su realización, y así también a completar así la imagen de Dios en el mundo visible. Este estado de conciencia de ambos tiene fuertes repercusiones en el contexto ulterior del Génesis 3, del que nos ocuparemos dentro de poco. Si el hombre después del pecado original había perdido, por así decirlo, el sentido de la imagen de Dios en sí mismo, esto se manifestó con la vergüenza del cuerpo, especialmente en el Génesis 3, versículos 10 y 11, porque esa vergüenza, al invadir la relación entre el hombre y la mujer en su totalidad, se manifestó con el desequilibrio del significado originario de la unidad corpórea, y esto es del cuerpo como un substrato peculiar de las personas. Como si el perfil personal de la masculinidad y la feminidad, que antes ponía en evidencia el significado del cuerpo para una plena comunión de las personas, se diera el puesto solo a la sensación de la sexualidad respecto al otro ser humano, y como si la sexualidad se convirtiera en un obstáculo para la relación personal del hombre con la mujer, ocultándola recíprocamente según el Génesis 3:7, porque ambos la manifestaban como por instinto. Este es a un tiempo como el segundo descubrimiento del sexo que en la narración bíblica difiere radicalmente del primero. Todo el contexto del relato comprueba que este nuevo descubrimiento distingue al hombre histórico de la concupiscencia y más aún de la triple concupiscencia. Del hombre de la inocencia originaria, ¿en qué relación se coloca la concupiscencia y en particular la concupiscencia de la carne respecto a la comunión de las personas a través del cuerpo y de su masculinidad y feminidad? Esto es, respecto a la comunión asignada desde el principio al hombre por el Creador. He aquí la pregunta que es necesario plantearse precisamente con relación al principio acerca de la experiencia de la vergüenza a la que se refiere el relato bíblico. La vergüenza, como ya hemos observado, se manifiesta en la narración del Génesis 3 como un síntoma de que el hombre se separa del amor del que era partícipe en el misterio de la creación, según la expresión de San Juan. Lo que viene del Padre y lo que hay en el mundo. Esto es la concupiscencia. Lleva consigo como una constitutiva dificultad de identificación con el propio cuerpo, y no sólo en el ámbito de la propia subjetividad, sino más aún respecto a la subjetividad del otro ser humano, de la mujer para el hombre y del hombre para la mujer. De aquí la necesidad de ocultarse ante el otro con el propio cuerpo, con lo que determina la propia femineidad y masculinidad. Esta necesidad demuestra la falta fundamental de seguridad y lo que de por sí indica el derrumbamiento de la relación originaria de comunión, precisamente el miramiento a la subjetividad del otro y juntamente a la propia subjetividad. Esto suscitó en esta situación nueva, y esto es, en el contexto de la concupiscencia, la exigencia de esconderse, y así es de lo que habla el Génesis en 3:7. Y precisamente aquí nos parece descubrir un significado más profundo del pudor sexual y también el significado pleno de ese fenómeno al que nos remite el texto bíblico para poner de relieve el límite entre el hombre de la inocencia originaria y el hombre histórico de la concupiscencia. El texto íntegro del Génesis 3 nos suministra elementos para definir la dimensión más profunda de la vergüenza, pero esto exige un análisis aparte y lo vamos a comenzar en la próxima reflexión. Así que como pueden notar, señores, aquí termina este capítulo y comienza el siguiente.